Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. Hoy abordamos un tema que ha despertado una enorme curiosidad en el público. Las recientes declaraciones de Manuel Mijares sobre las preferencias de su hija Lucerito Mijares. Palabras breves, pero cargadas de significado, que han reavivado sospechas que durante años circularon en silencio. En los próximos minutos analizaremos qué dijo exactamente y por qué generó tanta reacción. Para entender el impacto de estas declaraciones es necesario partir de un hecho claro. Manuel Mijares no es solo una figura histórica de la música latina. También es un padre que durante décadas ha protegido la vida privada de su hija con un cuidado casi obsesivo. Cada vez que habla de Lucerito, lo hace midiendo cada palabra, consciente de que cualquier frase puede convertirse en titular y desatar interpretaciones que se salen de control. Lucerito Mijares, por su parte, ha crecido bajo la mirada permanente del público. Desde muy joven ha demostrado talento, personalidad y una identidad propia que no siempre coincide con las expectativas externas. Esa diferencia entre lo que el público espera y lo que ella realmente es, ha sido el caldo de cultivo perfecto para rumores, comentarios malintencionados y teorías que han ido acumulándose con el paso del tiempo. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir creando contenido de calidad para ti. En ese contexto, cuando Manuel Mijares decide hablar, incluso de forma indirecta, el eco es inmediato. No se trata solo de lo que dice, sino de lo que confirma sin decirlo abiertamente. Sus palabras recientes no aparecieron en un escándalo improvisado, sino en un momento específico, con una serenidad que muchos interpretaron como una señal de aceptación, de cierre, o incluso de alivio. Lo más llamativo es que Mijares no corrigió ni negó las suposiciones que durante años han circulado alrededor de Lucerito. Tampoco las dramatizó. Su tono fue tranquilo, casi natural, como si estuviera reconociendo algo que para él ya estaba claro desde hace tiempo. Esa actitud, más que cualquier frase textual, fue lo que terminó confirmando las sospechas para una parte del público. En esta primera parte hemos establecido el escenario, quién habla, sobre quién habla y por qué estas palabras no pasaron desapercibidas. En la siguiente parte profundizaremos en la relación entre padre e hija, y en las señales previas que muchos ignoraron, pero que hoy cobran un nuevo significado. Para comprender mejor por qué las palabras de Manuel Mijares resonaron con tanta fuerza, es necesario observar con atención la relación que ha construido con su hija a lo largo de los años. A diferencia de otros artistas que exponen cada detalle de su vida familiar, Mijares siempre optó por un perfil bajo cuando se trataba de Lucerito. Esa discreción no fue casual, fue una decisión consciente para permitirle crecer sin el peso de explicaciones públicas constantes. Desde sus primeras apariciones, Lucerito mostró una seguridad poco común para alguien que creció rodeada de fama. Nunca se presentó como una copia de sus padres, ni como un proyecto impuesto. En entrevistas pasadas, su forma de expresarse, su lenguaje corporal y sus respuestas abiertas dejaron ver una personalidad firme, segura de sí misma, aunque muchas veces incómoda para quienes buscaban encasillarla en moldes tradicionales. Durante años, el público interpretó esas señales de distintas maneras. Algunos las vieron como simples rasgos de una joven auténtica, otros como indicios de algo más profundo que no se decía en voz alta. Sin embargo, lo relevante no fue lo que la gente especuló, sino la manera en que Manuel Mijares reaccionó siempre ante esos comentarios. Nunca corrigió con dureza, nunca negó con énfasis, y tampoco permitió que el tema se convirtiera en un debate público. Hubo momentos clave que hoy adquieren un nuevo significado. Apariciones conjuntas donde el respeto y la complicidad eran evidentes. Respuestas breves pero claras cuando se le preguntaba por la felicidad de su hija. Y sobre todo, la ausencia total de incomodidad en su discurso.
Esa calma constante no es habitual en figuras públicas cuando sienten que algo debe ocultarse o defenderse. Muchos pasaron por alto esas señales porque no venían acompañadas de declaraciones contundentes. Pero en retrospectiva, cada gesto, cada silencio y cada palabra medida construyeron un mensaje coherente. Manuel Mijares no estaba preparando al público para una revelación. Estaba simplemente actuando como un padre que entiende, acepta y prioriza el bienestar de su hija por encima de cualquier expectativa externa. En esta segunda parte hemos explorado los antecedentes y la dinámica entre padre e hija que explican por qué las recientes declaraciones no surgieron de la nada. En la siguiente parte analizaremos con detalle qué dijo Manuel Mijares, en qué contexto lo hizo y por qué ese momento fue interpretado como una confirmación definitiva. El punto de inflexión llegó cuando Manuel Mijares decidió responder de forma directa, aunque sin dramatismo, a preguntas que durante años evitaron una respuesta clara. No fue una confesión planeada ni una declaración explosiva. Ocurrió en un contexto cotidiano, con un tono relajado, casi conversacional, lo que hizo que sus palabras resultaran aún más contundentes para quienes sabían leer entre líneas. Mijares no utilizó frases largas ni explicaciones elaboradas. Se limitó a expresar que su hija es una persona libre, segura de lo que siente y con derecho absoluto a vivir su vida sin etiquetas impuestas. Esa afirmación, aparentemente simple, fue interpretada como una validación total de las decisiones y preferencias de Lucerito. Al no marcar límites, condiciones ni aclaraciones adicionales, dejó claro que no había conflicto interno ni desacuerdo familiar. Lo que más llamó la atención fue lo que no dijo. No habló de correcciones, no mencionó etapas pasajeras, no recurrió a discursos defensivos ni a justificaciones tradicionales. Su lenguaje fue neutro, firme y sereno. Para muchos observadores, esa ausencia de negación fue más reveladora que cualquier confirmación explícita. En el mundo del espectáculo, el silencio calculado suele ser una estrategia, pero en este caso se percibió como una posición definida. El momento exacto en que se produjeron estas declaraciones también fue clave. Lucerito atraviesa una etapa de consolidación personal y profesional. Y su imagen pública ya no es la de una niña protegida por sus padres, sino la de una joven con voz propia. Mijares pareció entender que insistir en ambigüedades solo alimentaría especulaciones innecesarias, mientras que la naturalidad podía desactivar el morbo. Para una parte del público, estas palabras confirmaron aquello que ya sospechaban desde hace tiempo. Para otros, representaron un ejemplo poco común de apoyo paterno en un entorno donde muchas figuras públicas aún evitan posicionarse con claridad. En ambos casos, el mensaje fue contundente. Manuel Mijares no solo aceptó las preferencias de su hija, sino que las legitimó sin convertirlas en un espectáculo. En esta tercera parte hemos desmenuzado el contenido y el contexto de las declaraciones que marcaron un antes y un después. En la siguiente parte analizaremos cómo reaccionaron los medios y el público, y por qué este tema generó tanta conversación en redes y programas de espectáculos. La reacción no se hizo esperar. Apenas las palabras de Manuel Mijares comenzaron a circular, los medios de espectáculos y las redes sociales entraron en una dinámica intensa de interpretación y debate. Titulares cautelosos, análisis extendidos y fragmentos sacados de contexto se multiplicaron en cuestión de horas, demostrando que el interés por la vida personal de Lucerito seguía siendo mucho mayor de lo que muchos admitían. Una parte del público recibió las declaraciones con naturalidad. Para ellos, lo dicho por Mijares no fue una sorpresa, sino la confirmación de una actitud coherente que había mostrado durante años. Comentarios de apoyo, mensajes destacando la madurez del cantante y elogios a su postura como padre comenzaron a dominar muchos espacios digitales. En estos mensajes se repetía una idea central.
La importancia de respetar la identidad y las decisiones personales sin convertirlas en un juicio público. Sin embargo, también surgió un sector que intentó llevar el tema hacia el terreno del escándalo. Algunos programas y columnistas insistieron en buscar una revelación más explícita. Como si la falta de morbo fuera insuficiente para sostener la conversación. Esa insistencia dejó en evidencia una contradicción recurrente en el mundo del entretenimiento. Se exige respeto, pero al mismo tiempo se persigue el detalle íntimo que genere audiencia. Lo interesante fue observar cómo Lucerito quedó al margen de esa confrontación mediática. No hubo respuestas impulsivas ni publicaciones aclaratorias. Su silencio fue interpretado por muchos como una extensión del mensaje de su padre. No todo debe ser explicado. No todo requiere una declaración oficial. En lugar de alimentar la polémica, su actitud contribuyó a que el foco se desplazara gradualmente hacia el análisis del discurso paterno y no hacia su vida privada. Con el paso de los días, la conversación se transformó. Lo que comenzó como una supuesta confirmación de sospechas terminó convirtiéndose en un debate más amplio sobre la forma en que las figuras públicas manejan la intimidad familiar. Manuel Mijares fue presentado, incluso por algunos medios, como un ejemplo de cómo abordar estos temas sin dramatismo ni confrontación. En esta cuarta parte hemos examinado la reacción del público y los medios. Y cómo el tema evolucionó más a la del titular inicial. En la siguiente parte analizaremos el impacto que esta situación tiene en la imagen y el futuro profesional de Lucerito Mijares. Y por qué este momento podría marcar un punto de inflexión en su trayectoria. El impacto de esta situación en la imagen pública de Lucerito Mijares va más allá del tema que generó la conversación inicial. Lejos de debilitar su posición. Lo ocurrido ha reforzado una percepción que muchos ya tenían sobre ella. La de una joven artista con identidad propia, que no depende de aclaraciones externas para validar quién es ni hacia dónde quiere ir. Durante años, Lucerito cargó con una doble expectativa. Por un lado, la de ser hija de dos figuras icónicas, y por otro, la de responder a una curiosidad constante sobre su vida personal. Las recientes declaraciones de Manuel Mijares funcionaron como un punto de equilibrio entre esas dos presiones. Al asumir una postura clara y serena, su padre retiró de los hombros de Lucerito la obligación de pronunciarse o justificarse ante el público. En el ámbito profesional, este contexto puede convertirse en una ventaja estratégica. La industria del entretenimiento suele ser implacable con las narrativas forzadas. Pero valora la autenticidad cuando ésta se sostiene con coherencia. Lucerito aparece ahora ante el público como una artista respaldada, no controlada. Esa diferencia es clave para construir una carrera a largo plazo basada en el talento y no en la polémica. También se ha observado un cambio sutil en la forma en que los medios se refieren a ella. Las entrevistas recientes se centran más en su trabajo, sus proyectos y su crecimiento artístico, y menos en su vida privada. No es un cambio radical, pero sí significativo. Indica que el mensaje transmitido por Manuel Mijares estableció un límite que muchos decidieron respetar. Al menos de forma temporal. Para Lucerito, este momento puede representar un cierre simbólico de una etapa marcada por rumores y suposiciones. No porque todo haya quedado dicho, sino porque ya no parece necesario seguir respondiendo a lo que nunca fue confirmado ni negado de manera oficial. Su futuro, tanto personal como profesional, se perfila ahora con mayor autonomía, y eso suele traducirse en decisiones más sólidas y una relación más honesta con el público. En esta quinta parte hemos analizado cómo esta situación influye directamente en la imagen y la proyección de Lucerito Mijares. En la siguiente y última parte abordaremos una lectura más amplia de lo ocurrido y cerraremos con una reflexión final sobre el significado real de las palabras de Manuel Mijares. Al observar el panorama completo,
resulta claro que lo ocurrido no fue un episodio aislado ni una declaración impulsiva. Las palabras de Manuel Mijares encajan en una línea de conducta constante, marcada por la discreción, el respeto y una comprensión profunda del rol que ocupa como padre en un entorno público complejo. Más que confirmar sospechas específicas, lo que hizo fue reafirmar una postura, la de no convertir la vida personal de su hija en un tema de debate permanente. Este episodio también revela una transformación silenciosa en la manera en que ciertas figuras públicas enfrentan la curiosidad colectiva. Durante mucho tiempo, el silencio fue interpretado como negación o conflicto. En este caso, se entendió como una forma de protección y de normalización. Mijares no habló para aclarar rumores. Habló para cerrar un ciclo de interpretaciones innecesarias y para dejar claro que la felicidad y la tranquilidad de su hija están por encima de cualquier narrativa externa. La reacción general demuestra que una parte del público está preparada para recibir este tipo de mensajes sin necesidad de escándalo. El interés no desaparece, pero cambia de tono. Se pasa del morbo a la reflexión, del chisme a la observación de actitudes y valores. En ese sentido, lo ocurrido marca un precedente importante sobre cómo abordar temas sensibles sin alimentar la confrontación ni la especulación. Para Lucerito Mijares, este cierre no implica una exposición mayor, sino todo lo contrario, le permite continuar su camino con mayor libertad, sin cargar con expectativas que no le pertenecen. Para Manuel Mijares, reafirma una imagen que ha construido durante años, la de un artista que entiende que el verdadero respaldo no siempre se expresa con discursos largos, sino con actos coherentes y palabras precisas. En definitiva, lo que quedara de este episodio no será una frase concreta ni un titular pasajero, sino la sensación de que, en medio de un entorno acostumbrado al ruido, a veces la calma y la claridad son el mensaje más contundente.